educación, formación en torno al tema de nuestra identidad socialista. En la ocasión anterior habíamos, en primer lugar, tratado de conversar un poco y de argumentar por qué esta idea de, por qué la importancia pues, de darnos un espacio para tratar estos temas, ¿no? Lo fundamental es de que, si bien nosotros podemos haber llegado a la política, al compromiso, a la lucha, por diversos caminos, a través de diversas, motivados por distintas emociones, sentimientos, indignaciones, o lo que fuese, si no logramos tener una visión articulada, coherente y de largo plazo de por qué estamos en esto y para qué estamos en esto, esa emoción, ese sentimiento fácilmente puede dispersarse, ¿no? Puede disolverse. Traíamos a colación el texto aquel de Salazar Bondi, ¿no? Que decía, efectivamente, con la injusticia que hay en el Perú, con la indignación que provoca, bastaría para generar un movimiento muy masivo de protesta, ¿no? Pero ese movimiento sin ideas, sin propuestas de largo plazo, simplemente se terminaría votando, como tantas cosas en el Perú, en una protesta estéril. Entonces, lo que queremos nosotros es construir juntas y juntos una visión del país, del mundo, y tener claro hacia dónde queremos ir, no porque vayamos a tener un diseño al detalle de la sociedad que queremos, porque eso es imposible, sino hacia qué tipo de sociedad quisiéramos ir, ¿cierto? Y tener una argumentación de por qué eso es posible. Es posible y es deseable a la vez, ¿no? Porque las cosas salgan, tienen que ser posibles, tienen que ser deseables, tienen que ser mejores de lo que tenemos hoy. Bien, entonces, eso hicimos la semana, o sea, en la ocasión anterior, hace varias semanas. El título de la conversación de hoy es algo así como del horror a la crítica, ¿ok? Del horror frente al capitalismo y a la sociedad y a la injusticia, a la crítica al capitalismo, ¿no? Porque es un poco entre esos dos términos que se ha desarrollado el pensamiento y las propuestas políticas de transformación de la sociedad contemporánea. El socialismo es antes que nada una crítica del capitalismo. Eso es, ¿no? Socialismo impensable sin capitalismo, ¿no? Entonces, hay muy buenas razones para horrorizarse, buenos motivos para horrorizarse frente al capitalismo y sus consecuencias. Muchas veces ya los hemos interiorizado de tal manera que no nos damos cuenta de lo horrorosas que son algunas de sus características. Pero no siempre está clara las razones para la crítica al capitalismo. Y a veces se confunde el horror con la crítica. Y se generan entonces movimientos que son de rechazo al capitalismo, pero que son estériles. Porque se quedan en simplemente la indignación, ¿cierto? El rechazo, pero que no postulan nada nuevo. Mientras tanto el capitalismo continúa avanzando. Habíamos hecho una selección que Ángel y los compañeros de la Comisión de Formación han ampliado, y yo los felicito y les agradezco por esto. Una selección de algunos textos que son muy buenos testimonios de esto que llamaríamos el horror frente al capitalismo. Ustedes creo que tienen todos, ¿no? Los textos que nos han entregado. Y vamos a comentar algunos de ellos. Y el primero, y yo lo he puesto primero creo que por razones hasta propagandísticas, digamos así, me parece más útil. El primero que yo quisiera llamar la atención es un texto de Vargas Llosa, un personaje un poco extraño que en una sesión de identidad socialista y en una sesión dedicada a comentar lo que vamos a llamar el horror frente al capitalismo, pongamos a Vargas Llosa por delante. Pero, como veremos en el propio texto, hay muy buenas razones para hacerlo, ¿no? Dentro de las novelas de Vargas Llosa hay una que está dedicada a dos personajes bastante disímiles a primera vista, pero similares en otras cosas, y que además son parientes, ¿no? Que son Flora Tristán, la conocida activista, feminista y socialista, ¿no? De origen peruano, Flora Tristán, y el que viene a ser, si no me equivoco, su nieto, que es este famoso pintor que terminó ahí en la Polinesia, Paul Gauguin, ¿no? Entonces, esta novela sobre Flora Tristán y Paul Gauguin se llama El paraíso en otra esquina. Entonces, un capítulo está dedicado a Flora, un capítulo está dedicado al pintor, ¿no? Y la novela, como todas las novelas de Vargas Llosa, está pues muy bien escrita. Y como buen escritor es muy respetuoso, si bien
siempre, la novela es una mentira que se basa en verdades, después tiene que hacer que sus personajes sean creíbles. Y la verdad que el personaje que él construye de Flora Tristán es muy creíble y a uno termina por entusiasmarlo. Además él la trata con mucho cariño, ¿no? Y la retrata tal como es, una mujer activista, feminista, socialista, que recorre el mundo obrero, el mundo del capitalismo europeo, en los años 1830, 1840, incluso en esos años también viene al Perú, pasa sobre todo por Arequipa, escribió un tremendo libro crítico a la sociedad peruana y arequipeña, que terminó siendo incendiado o quemado, los ejemplares del libro en la plaza pública de Arequipa, por sus expresiones anticlericales y antipatriarcales, etc. Bien, entonces, de ese texto, de ese libro, hay dos capítulos que yo les sugerí a los compañeros que podrían ser útiles para comentarlos. El capítulo quinto, tienen ustedes el texto en la mano, que es el capítulo que relata un poco rápidamente sus impresiones de una gira que ella hace por Francia, una gira de agitación política, ¿no? Más que una gira feminista, era una gira en realidad socialista, era una gira orientada a los obreros, a los sindicatos, pero siempre con una especial insistencia en la situación de la mujer. Y que está en el contexto de toda la polémica que hay en esos años entre los socialistas, entre las distintas corrientes, ¿no? Por eso habla de Fourier, Saint-Simon, ¿no? Una serie de personajes que después hemos leído, o antes hemos leído los textos de Marx, el socialismo utópico, el científico, recordar a memoria de otros personajes, ¿no? Son personajes de... Bien, en 6, hasta la página... hasta la página 50 y tantos, ¿no? Bien, ella relata sus impresiones, ¿no? De la condición obrera en Francia, en la década del 40, 1840, ¿no? Hace 160, 170 años. Y son realmente impresionantes, ¿no? Yo no vamos a leerlo juntos, pero los invito a ustedes a que después lo lean. Pero más impresionante todavía que este capítulo es el capítulo 19, el capítulo que está a continuación, también está fotocopiado con la fotocopia que ustedes tienen, que es sobre Londres. En el año 1844, entre los meses de agosto y septiembre, Flora Tristán visita Londres, ¿no? La ciudad monstruo, y va a ir a lo que era en ese momento pues una de las capitales del capitalismo contemporáneo, ¿no? Uno de los lugares, uno de los escenarios de la primera revolución industrial. Inglaterra es quien toma, ¿no?, el liderazgo, y entonces ahí van a encontrar ustedes una descripción bastante tremenda, ¿no?, de lo que ella ve en Londres, de lo que ella experimenta, y no solo de la situación obrera, sino de todo el ambiente de descomposición moral que rodeaba a este crecimiento capitalista, ¿no? No solo en los sectores obreros en primer lugar, y en los sectores aristocráticos también. Bien, todo el tema de la prostitución de alto nivel y la aristocracia londinense, etc., ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como digo, escrito además por una persona a la que difícilmente podríamos acusar de estar parcializada contra el capitalismo, ¿no?, del tipo de reacciones de indignación que provocaba en cualquier persona del siglo XIX que tuviese un mínimo criterio, ¿no?, el ver cómo se estaba desarrollando este proceso capitalista. El ejemplo clásico en esto, sin embargo, no es Flora Tristán. El ejemplo clásico en esto es una famosa novela de un autor británico que estamos justamente celebrando este año su bicentenario, que es Charles Dickens, Oliver Twist. Entonces hay una hojita acá, ¿no? Oliver Twist, incluso hay películas sobre esto, ¿no? El tema de fondo es el trabajo infantil, ¿sí? El tema del trabajo infantil, que fue uno de los componentes claves de la revolución industrial, ¿no? No solo es el tema de la revolución industrial, tiene como correlato no solo la quiebra y expropiación de los talleres y de los pequeños y medianos campesinos y la generación de una mano de obra que está dispuesta tiene que convertirse en trabajadores asalariados, sino la incorporación masiva al trabajo industrial de mujeres y niños, ¿no?
mujeres y niños, ¿no? Y el tema de los niños es el tema de esta obra de Dickens, Oliver Twist. Bien, esto entonces como dos ejemplos, ¿no? De lo que, como dos testimonios del tipo de actitud de respuesta, ¿no? Que genera este crecimiento capitalista, la primera revolución industrial. Ya en el siglo XX, un capitalismo un poco más organizado, bueno, bastante más organizado, y incluso con un componente de leyes sociales de por medio, tenemos un extraordinario testimonio artístico del capitalismo, sobre el cual hablaremos un poco al final, que es esta película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Que es la máquina, ¿no es cierto? Que es la producción industrial, ¿no? O sea, cómo los tiempos modernos son los tiempos de la maquinización, no solo de la economía, y eso es algo que es muy importante tomar en cuenta, sino del conjunto de la vida, no solo de la economía, sino como esa lógica de racionalización, de organización racional de la producción, de subordinación del trabajador a la máquina, va más allá de la fábrica y comienza a extenderse por toda la vida social. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. Y el día sigue hasta la última hora de la tarde. Sección 5, deles un poco más. Se ha vuelto loco.
Recuperado de una depresión nerviosa, pero sin trabajo, sale del hospital para empezar una nueva vida. Procure estar tranquilo y evite las emociones fuertes. Así que tú eres el líder. Por toda la sociedad, por todos los ámbitos de la sociedad, incluso llegando a tomar, a apropiarse de dimensiones que a primera vista uno diría que estaban a salvo de esa dinámica, ¿no? Las dimensiones más subjetivas, afectivas, lúdicas, etc., ¿no? Todo eso se va transformando por efecto de esta racionalización, ¿no? Maquinista de la vida. Bien, entonces ahí hay algunos testimonios entonces de carácter más universal, si quieren ustedes, ¿no? Pero nosotros como peruanos y peruanos tenemos también testimonios muy fuertes y muy buenos de lo que ha significado el desarrollo del capitalismo en nuestra sociedad, ¿no? Y también entonces hay algunos textos que ustedes han recibido y que están ahí para que ustedes los revisen, ¿no? El primero de ellos es un texto emblemático de la literatura peruana, que es Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, que es la historia de una comunidad, ¿no? Que es expropiada por el latifundio, ¿no? Y en la cual Rosendo Macri, pues, es el célebre, ¿no? Personaje de la lucha contra la expansión del latifundio, ¿no? En estos años, cuando escribe esta novela, Ciro Alegría es aprista, es militante del APRA. Incluso como militante del APRA él termina exilado fuera del Perú, ¿no? Y ya después, como sabemos, increpa el APRA, se retira, etc. Y él va a terminar su vida política más bien cercano a Acción Popular. Incluso fue parlamentario por Acción Popular en los años 60, ¿no? Pero esta novela es una novela emblemática de la literatura peruana y tiene que ver con la expansión del capitalismo en los Andes peruanos, en particular en los Andes del norte del Perú, justamente en Cajamarca, ¿no? Ahí en la cuenca del río Marañón, ¿no es cierto? En esos ámbitos que tiene lugar Ciro Alegría, en estas fronteras. Entonces ahí tenemos otro testimonio, ¿no? La expansión del capitalismo, ¿no? La expansión del capitalismo, y con esto, como decía la frase, ¿no? Quiere decir que vamos a terminar siendo peones, ¿no? Sí, ¿no? Es la idea de el capitalismo que llega, expropia y quita medios de producción y te obliga a transformarte en peón del capital, ¿no es cierto? Y la obra más reciente, o sea, otra obra parecida, más reciente, ¿no? Que también que es mucho más, Ciro Alegría es más realista, este otro autor es un poco más fantástico, si quieren, en el buen sentido, es Manuel Escorza, ¿no? Manuel Escorza, que tiene esta serie, porque son varias novelas seguidas, ¿no? Redoble por Rancas, ¿no? Y toda la serie tiene que ver con
Toda la serie tiene que ver con el proceso de expansión también del capitalismo, de las haciendas, de las minas, en esta ocasión en la región central del Perú, ¿no? Y tiene una imagen muy bonita, ¿no? Una imagen poética, literaria, es la idea del cerco que crece, ¿no? Los campesinos llegan a pensar que el cerco de las tierras privadas de la empresa es algo vivo, ¿no? Que llega hasta un punto y en la noche sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y es algo que ellos no llegan a poder frenar en su expansión. Bien, entonces, eso como lecturas que las dejamos ahí para que ustedes las lean, las comenten, las trabajen, encuentren otras que puedan ser útiles, ¿no? El capitalismo entonces como un fenómeno económico, pero no solo económico, ¿no? Económico, pero no solo económico, de expansión, de apropiación, de expropiación, ¿no? Y que va tomando tierras, va tomando máquinas, va tomando mercados, pero que también va tomando vidas. Y conciencia, por supuesto, ¿no es cierto? Y va tomando vidas, y va concientizando. El capitalismo entonces como un fenómeno no solo económico, esa es una primera idea que yo quería traer a esta conversación. O sea, entender el capitalismo no solo como una forma o como un modo de producción, como se dice en términos ortodoxos, o sea, como una manera de organizar la producción, no solo es eso, sino es un modo de organizar la vida de las personas, incluso al punto de afectar hasta los ciclos vitales de las personas, ya no solo la vida en el sentido externo, sino hasta internamente, ¿no? El capitalismo como un fenómeno entonces invasivo, ¿no? Como un fenómeno que invade la vida de las personas, las toma, las remodela y las convierte en instrumentos para algo que es la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, esa idea es una idea que me parece importante, porque entonces eso nos lleva a que un proyecto, de eso estamos hablando nosotros en este módulo de identidad socialista, un proyecto de crítica al capitalismo y un proyecto de superación del capitalismo, no solo tiene que ser un proyecto que tiene que ver con la economía, es un proyecto que tiene que ver con el conjunto de la vida humana, porque el capitalismo tiene que ver con el conjunto de la vida humana. En fin, hay discusiones ya a veces filosóficas, políticas, ¿no? De si se trata simplemente de restringir al capitalismo su ámbito e impedir que invada otras áreas de la vida. Y la gran pregunta, ¿es eso posible? ¿Es posible? ¿Es real? ¿Eso es posible? ¿O es una ilusión pensar que podríamos en algún momento confinar al capitalismo a la economía, ¿no? Dejarlo ahí, y dejar que otros ámbitos de la vida se desarrollen con su lógica más natural o una lógica social diferente? Entonces, una primera idea es esa, ¿no es cierto? El capitalismo no es solo un modo de organizar la economía, el capitalismo es un modo de organizar desde la economía y para la economía el conjunto de la vida humana. ¿Okay? Y la clave ahí es el término capitalismo. Es organizar la vida humana para la reproducción y ampliación del capital. Esa sería un poco la definición de una sociedad capitalista. Es una sociedad globalmente organizada para garantizar, ¿no?, la reproducción y la ampliación del capital, ¿no? O sea, de la acumulación capitalista. Es eso lo que está a la base de todo eso. Y ese es el desafío, y ese es el problema. Y ese es el problema. ¿Cómo se puede o no se puede revertir eso? ¿Y cómo es que se puede o no se puede revertir esa dimensión? ¿Ok? Bien, entonces, dicho esto primero, ¿no es cierto?, con relación al capitalismo, habría que hacer notar cuáles son las nuevas dimensiones del capitalismo, o más que las nuevas dimensiones, eso es un poco neutral. ¿Cuáles son los horrores contemporáneos del capitalismo? ¿Están claros cuáles eran los horrores a inicios de la Revolución Industrial? Ahí están los testimonios, el testimonio de Dickens. Si nos aproximamos un poco al siglo XX, podemos ver la película Los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Y ahí vemos un determinado retrato de los horrores del capitalismo en sus fases previas.
pero moralmente repugnante porque en el mundo de hoy, a diferencia de otras épocas de la historia humana, hay hambre no por falta de alimentos, ¿no? O sea, no es que en otras épocas puede haber sido que efectivamente en determinada sociedad, en determinada coyuntura, se produjese pues determinadas catástrofes o fenómenos naturales que llevan a una escasez de alimentos real, o sea, no hay alimentos, la gente se muere de hambre. Desde hace ya un buen tiempo, varias décadas según me parece, el planeta Tierra, la especie humana, las sociedades humanas producimos más que suficientes alimentos. O sea, hay alimentos, a un lado, y por otro lado hay hambre en el mundo. Entonces, eso que es lo básico, ¿no es cierto? Como decías tú, o sea, si ese asunto tan básico no se ha resuelto, tan elemental, tan fundamental, que habiendo comida haya gente que no come, algo está mal, ¿cierto? Algo está mal. Y el otro tema, que es, quizás para nosotros no es tanto, porque ya nos hemos acostumbrado pues esto del subempleo, el autoempleo y todo lo demás, pero es gravísimo porque es una de las marcas más serias del agotamiento del capitalismo como sistema productivo, ya no es siquiera como tema ideológico productivo, es el desempleo estructural. Es el desempleo estructural. Eso es gravísimo, ¿no? Porque supuestamente el capitalismo es un modelo de optimización de la producción. ¿No es cierto? Entonces, el capitalismo se postula a sí mismo como el modelo óptimo de producción. Puede ser que tenga consecuencias morales, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos frente a la mejor alternativa que ha encontrado la humanidad para producir y crecer, ¿no? Ese sería un poco el resumen, ¿no? De las distintas voces, de las distintas visiones procapitalistas. Ya, tú me criticas que hay egoísmo, perfecto, hay egoísmo, te acepto. ¿Pero sabes qué? Este sistema egoísta, competitivo, etcétera, es la mejor máquina productiva que ha producido la humanidad nunca. Bueno, esta mejor máquina productiva que ha producido la humanidad tiene un problema estructural gravísimo. Y es que tiene un desempleo estructural creciente. Creciente y en algunos países pareciera ser casi irreversible, ¿no? El caso más cercano a nosotros, como digo, si nosotros fuésemos serios en evaluar el empleo entre nosotros, tendríamos también que preocuparnos mucho, ¿no? Pero estamos ya acostumbrados al subempleo, ¿no? A eso, ¿no es cierto? Al cachuleo, ¿no es cierto? Ya pasamos con sí, pues, ¿no? Estamos ya condicionados un poco a esa cuestión, ¿no? Pero en sociedades que por razones que sean, sobre todo culturales y políticas, no están acondicionadas para eso, el fenómeno es gravísimo, es muy serio. Y el caso más cercano a nosotros, por razones culturales y lingüísticas, es España. España está en 5 millones de desempleados, es el 20 y tantos % de su población económicamente activa, y en su población menor de 25 años o 29 años, no estoy seguro dónde ponen ellos el límite de la población joven, el desempleo supera el 40%. O sea, de cada 10 jóvenes, 4 están desempleados, ¿no? España es un país, ¿no?, europeo, zona euro, renta per cápita, no sé, pues seguramente más de $10.000 anuales, ¿no? Mucho más seguramente. Un país exportador de capitales, telefónica, ¿no es cierto? Todo lo que conocemos de España. Un país con un nivel de escolaridad muy alto, ¿no? Tiene entre sus jóvenes 40% de desempleo. 40% de desempleo. Bueno, no hablemos de Grecia, Portugal, la situación que se ha presentado en Irlanda y que está afectando también a otros países europeos, ¿no? Entonces, eso es gravísimo porque estás tocando el corazón del capitalismo, estás tocando su razón de ser, ¿no es cierto? O sea, si el modelo si el sistema se presentaba, se argumenta a sí mismo como el modelo óptimo de economía, lo mínimo que puedes pedirle es que sea económicamente, que funcione bien, pues, ¿no? Y suponemos que darle empleo a la gente, debería ser una característica de una economía que funcione bien. Ahí tenemos un problema entonces estructural del capitalismo, ¿no? Bueno, estas cosas
cosas son tratadas, hay un libro que trata mucho estas cosas y lo encuentran en internet porque está ahí gratis, supongo, porque la autora es una persona pues, que no cree mucho en los derechos de propiedad y todo eso, que es El horror económico. El horror económico, además ya el título lo dice todo, ¿no? Es una francesa, creo, ¿no? Forrester, francesa, que es Viviana Forrester, así como creo El horror económico, ¿no? Que fue escrito hace algunos años, pero que en general tiene una... Y es un libro más de agitación, muy, muy sólido, pero muy así también de denuncia, ¿no? Que da cuenta de todos estos entrampamientos a los cuales ha llegado el capitalismo como sistema productivo, el horror económico. Y el otro texto que también tiene que ver con varios de los temas que ustedes han mencionado, los temas que tienen que ver con el consumismo, con la expansión de, la invención y expansión de necesidades, entre comillas, o de aspiraciones, es este otro que ustedes sí han recibido un extracto, es No Logo, de una señora que si no me equivoco es canadiense, Naomi Klein. Ahí tienen ustedes el texto. Este está completito también en internet. Lo que hemos hecho simplemente es sacar este capítulo, que es interesante porque trata de esta otra dimensión, más bien más simbólica del capitalismo. No logo se refiere al logo, las marcas. Es un análisis de este capitalismo de las marcas, ¿no es cierto? Nike, Benetton, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo este capitalismo de las marcas ha modificado y ha destruido incluso todo el aparato industrial previo, ¿no? Y ha creado otro tipo de producción, ¿no? Que es esta producción de la cual nuestro país y otros forman parte, ¿no? Que es esta producción descentralizada, ¿no? O sea, no existe una fábrica Benetton, no existe una fábrica Nike, no existe una fábrica Adidas. Los polos y las zapatillas se hacen en muchas partes del mundo, en pequeños, medianos, grandes talleres, en condiciones absolutamente bajo ningún control en la mayoría de los casos. Y al final, ¿qué unifica todo eso? La marca, el logo, ¿no es cierto? El logo, ¿no? Entonces, el logo Nike puesto en una zapatilla hace que esta, que probablemente en términos materiales cuesta 8 o 9 dólares, cueste 180 o 190 dólares en cualquier tienda del mundo, ¿no? ¿En qué consiste hoy el capitalismo? ¿Cuáles son sus principales manifestaciones? ¿Cuáles son sus principales mecanismos de reproducción y acumulación? Y si miramos eso, entonces no hay menos razones para horrorizarnos de las que tenía Flora Tristán o de las que tenía Charles Dickens hace 200 años. Hay más razones para horrorizarnos, ¿no? Hay más razones para horrorizarnos porque descubrimos que hay un capitalismo que se ha metido en zonas en las que, ¿cómo así? ¿No es cierto? Es decir, a primera vista sería impensable. Decía alusión acá la compañera, ¿no? Se está metiendo en el genoma humano, en el control de la vida humana, en la manipulación de la vida humana. Se están metiendo en tus sentimientos. Hay una industria que está orientada a hacer ganancias a partir de manipular y modificar tus sentimientos. Tus usos y costumbres, ¿no es cierto? A ese nivel se está metiendo el capitalismo contemporáneo, ¿no? Seguramente los jóvenes que están por las universidades han escuchado hablar de todas estas reflexiones más últimas, bueno, no son tan últimas, pero varios pensadores aluden al hecho de cómo el poder ya no es algo externo, que está sobre nosotros, fuera de nosotros, sino el poder, la dominación, estamos hablando de la dominación capitalista, es algo que se ha interiorizado. Es lo que llaman la alienación. Claro, la alienación, ¿no es cierto? Y hoy día le denomina la microfísica del poder. Hay un francés que se ha hecho famoso con ese término, Foucault. La microfísica del poder. O sea, el poder ya no es un gran aparato que está encima tuyo, controlándote, mirando, sino es un chip que se ha metido dentro tuyo. Ese es el poder. Y que te lleva a que cuando tienes sed pides Coca-Cola. ¿No es cierto? No lo piensas. Sed Coca-Cola, es automático. ¿No es cierto? Es automático. Y lo mismo con otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el panorama en el que estamos. ¿Ok? Ese es el panorama en el que estamos. Y eso atraviesa el conjunto del planeta.
eso tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con el nivel incluso de desarrollo del país. Porque podría decirse, no, esa es la agenda, ese es el problema de los países capitalistas desarrollados. Aquí estamos en otro nivel. No, es que eso atraviesa el conjunto, eso es el planeta mercado, o el mercado planeta. ¿No? El planeta es un solo mercado, y en ese solo mercado operan los mismos poderes económicos, operan las mismas industrias, y así como hay industrias del consumo, de la publicidad, de las comunicaciones y las industrias de los productos materiales. ¿No? Y todo eso, a la aldea global, ¿no es cierto? Todo eso lleva a una agenda compartida. Entonces, esto es importante porque luego, más adelante, un poco en este módulo y seguramente en otros módulos, nos tendremos que preguntar, ¿y cuál es entonces la propuesta de transformación? ¿Cuál es el programa político, si quieren ustedes, del Partido Socialista, de la izquierda peruana, de los socialistas peruanos, lo que sea que queramos articular en el país? Y si tomamos en serio estas reflexiones que estamos haciendo ahora y las compartimos, tendremos que concluir que no podemos tener un programa político nacional, estrictamente nacional, no es viable, no es factible, o sea, ese es el límite de los nacionalismos. Esto ya dijo María que hace 80 años, pero hoy más que nunca es que vigente. O sea, estamos tan atravesados por procesos globales, por los procesos del capitalismo planetario, que pretender dar un paso hacia adelante en términos de emancipación social, de derechos, de equidad, de cualquier cosa, es impensable sin operar, no solo a nivel local y nacional, sino operar y formar parte de procesos más globales de transformación, ¿no? Esto ha tenido mucha prensa en los últimos años, lamentablemente, en mi opinión, es bastante retórico las cosas que se dicen sobre la globalización alternativa, otro mundo es posible, no se ha logrado dar un paso para hacer acción política real a esos niveles. Pero es absolutamente inevitable que si queremos hacer acción política eficaz, tenemos que tener acción política a esos niveles también, ¿no? Si no, lo otro queda simplemente como una especie de grito desesperado, ¿no? Desde un costado del mundo globalizado. Bien, entonces, ese es el panorama. Decíamos al principio, el capitalismo te genera, ¿no es cierto?, fenómenos, procesos que te provocan indignación, horror, repulsa, repugnancia, el adjetivo que quieras poner o el sustantivo que quieras poner ahí, ¿no? Y eso vale no solo para el capitalismo de inicios de la revolución industrial del siglo XIX o primera mitad del siglo XX, el capitalismo en los años de la gran crisis, en los años 30, del desempleo masivo, sino vale hoy, ¿no? En sus distintas manifestaciones, ¿no? Quizás la muestra más clara, si algún indicador, para usar ese término, tendría que ser presentado como el indicador del problema central del capitalismo, es el tema de la desigualdad en el mundo, ¿no? El tema de la desigualdad en el mundo, quizás unánimemente reconocido como un problema en expansión, en crecimiento, que no hay cómo manejarlo, ¿no? Todos los países, salvo algunos pocos, tienen indicadores de desigualdad crecientes, ¿no? Incluso hay figuras que se hacen, ahí está la balanza, ¿no? Si tú pones a 5 personas, los cinco más ricos del mundo en un platillo de la balanza, al otro lado tienes que poner a los 1.000 millones más pobres, ¿no? Para compensar lo que están recibiendo cada año estos 5 tipos y los 1.000 millones más. Bien, entonces ese es el mapa, el panorama en que nos encontramos. Toda la descripción que hemos hecho del capitalismo no es la descripción de un gobierno, ni siquiera de un modo de producción. Es la descripción de lo que Mariátegui llamaba una civilización capitalista, que tiene legitimidad por muy buenas razones. Y eso es algo que ha aparecido ahora, yo quería plantear en un momento. O sea, la gente no es estúpida, no es pura manipulación, no es pura alienación. Hay elementos de manipulación, hay alienación, pero probablemente hay algo más de fondo ahí, que lleva a que esta civilización capitalista tenga legitimidad. No digo para los 8.000 millones, pero para varios miles de millones de seres humanos, y si no, miren a los chinos cómo están peleando para entrar en eso, ¿no es cierto? Entonces, y
Y a la vez sentimos que a la vez que tiene legitimidad tiene enormes problemas, genera horrores, genera eso que antes se llamaba dialéctica, ¿cierto? Nosotros no nos presentamos ante el mundo diciéndole, esta es tu Biblia, tu nueva Biblia, síganos. Nosotros le decimos al mundo lo que pensamos que es su propia dinámica, su propia lógica, hacia dónde el mundo es que sin darse cuenta está de alguna forma caminando, avanzando. ¿Ya? Y claro, hay la imagen, y no es imagen, la realidad del sistema capitalista como un sistema cohesionado, coherente, que no es tanto tampoco, pero con una capacidad muy fuerte de dominación, de influencia, de manipulación, de control, etc. Pero eso no funcionaría tanto tiempo en todo caso, si no tuviesen raíces reales en determinados aspectos de las necesidades humanas, en determinadas capacidades humanas y en determinados resultados. Entonces, ahora yo los invito a que hagamos un ejercicio, así como hemos hecho un ejercicio de los horrores del capitalismo, ¿cuáles son los resultados inobjetables del capitalismo? Pero también tiene un aspecto muy positivo, individuación. El capitalismo genera individuos, y sin individuos no hay ciudadanos. O sea, yo soy yo. Claro, eso puede llevar a distorsiones, pero yo soy yo. Mi vida depende de mí, de mi decisión. Yo soy responsable de mis actos. Yo voto, yo elijo. Todo eso tiene sus matices, pero ese es un resultado de eso. Eso no hay en sociedades precapitalistas. En sociedades precapitalistas somos la comunidad. Marx decía, en las sociedades precapitalistas el individuo es un apéndice de la comunidad. Y en la sociedad moderna burguesa el individuo es individuo, vale por sí mismo. La división del trabajo es un logro del capitalismo. La especialización y división del trabajo. La socialización de la producción es un logro del capitalismo. ¿Ah? Desaparece el concepto de soberanía. Ya, entonces lo globalizan, universalizan. Ya no hay soberanía nacional, no hay fronteras. También eso tiene su lado positivo y su lado negativo, pero también tiene su lado positivo. ¿Ok? ¿Hay algo más? Bueno, entonces, el asunto, y acá entonces volvamos al tema que vamos a trabajar en los próximos días, próximas semanas, y vamos a comentar juntos en la tercera sesión de esta escuela, es que la crítica y la superación del capitalismo solo puede plantearse y hacerse a partir de descubrir las contradicciones internas del capitalismo. Aquello que promete y no termina de cumplir. No es que no cumple, no termina de cumplir. Porque eso que promete y cumple en parte es lo que le da legitimidad al capitalismo. El capitalismo te dijo que tú ibas a ser más individuo, y es verdad. Pero simultáneamente te está cortando tu individualidad. El capitalismo te dijo que ibas a ser más productivo, y es verdad, eres más productivo, pero simultáneamente te está cortando tu productividad. El capitalismo te dijo que ibas a estar más conectado. Es verdad, estás más conectado, vas a tu casa, pones tu cable y ves lo que te da la gana en el mundo, pero a su vez te está cortando o te está distorsionando esa conectividad. Entonces, la crítica al capitalismo no es la condena moral del capitalismo. Eso Marx tenía horror a la condena moral, o sea, eso lo dejaba para las iglesias, para otros. Para él el tema no es decir que el capitalismo era bueno o malo, esa no es la discusión. El capitalismo es una realidad histórica, es el resultado de un proceso histórico. El capitalismo ha llegado hasta donde ha llegado porque le ha prometido y le ha realizado a las sociedades humanas determinadas cuestiones muy básicas del ser humano. Pero justamente por su lógica capitalista, ese mismo capitalismo le ha expropiado, le ha cortado, ¿no? Le ha distorsionado esas promesas que le había hecho. El capitalismo es una gigantesca promesa incumplida. Eso es. El socialismo tiene que ser el cumplimiento cabal de la promesa. Punto. Ese es el punto. Así es muy fácil decirlo, por supuesto. Es muy complicado. Pero ese es el punto. Porque aquí es donde, y ahí hay un librito muy bueno sobre eso, aquí es donde se marca la diferencia entre el socialismo, llamémoslo revolucionario, progresivo, etc., y los socialismos reaccionarios. El
socialismo reaccionario. Sí, lean el Manifiesto Comunista en el último capítulo, Marx habla de socialismos reaccionarios. ¿Que son qué cosas? Son reacciones morales contra el capitalismo que lo que buscan es proponer retornar a etapas históricas definitivamente superadas, inviables. Por eso es reaccionario, o sea, porque quiere volver al pasado. Horrorizado frente a la gran empresa, quiere volver a un mundo de pequeños talleres. Horrorizado frente a las grandes ciudades, quiere volver a un mundo de pequeñas aldeas. Horrorizado frente al consumo y destrucción de la energía, quiere volver a un mundo con energías primarias, básicas. Eso es inviable, en primer lugar. Y en términos políticos es reaccionario. Justamente la gran apuesta, la genialidad, y aquí yo sí uso la palabra genialidad con mayúscula de Marx, es que fue el primero, no el único, pero el primero, que planteó de otra manera las cosas. La planteó de otra manera en dos sentidos. Uno es, perfecto, el capitalismo es todo eso que ustedes dicen, horroroso, terrible, pero es una realidad histórica que solo podrá ser superada dentro del movimiento histórico. Es decir, el socialismo tiene que cumplir las promesas fallidas, incumplidas, incluso pueden decir tramposas si quieren, ya, lo que quieran, del capitalismo. El capitalismo dijo que tú ibas a ser individuo y tú vas a tener propiedad, y una de las garantías de tu individualidad es la propiedad privada. Nosotros te vamos a garantizar eso. De otra manera, no te vamos a anular eso. No por darte pan te vamos a quitar libertad. El capitalismo te dice libertad. ¿Libertad para qué? Para que elijas el color del jean o del polo. No, pues te vamos a dar libertad para otras cosas, más sustantivas. Y también el jean y el polo. También el jean y el polo y el canal de televisión, etc. Pero vas a tener libertades sustantivas, ¿no? Básicas, fundamentales, ¿no? Entonces, ese es un cambio. Y eso es lo que queremos nosotros construir como nuestra identidad. Porque eso es lo único que nos va a permitir dialogar con nuestra sociedad. Es la productividad, ¿no? La productividad, la conectividad, la globalización, todos esos son asuntos progresivos que entraron a la humanidad en un formato capitalista en el siglo XVII y XVIII. Y con esos temas progresivos el capitalismo se expandió y se legitimó y cambió la faz del planeta. Pero muy rápido, o más temprano que tarde, comenzó a llegar a su límite en el cumplimiento de esas promesas. Y apareció la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Y la pregunta no es volver hacia atrás. Ya no, con 8.000 millones de habitantes es imposible que volvamos el mundo a las aldeas del siglo XV o XVI. Imposible. Sería un genocidio. O sea, creo que lo dije acá o fue en Arequipa. 8 Stalin se quedarían cortos para intentar ese proyecto. ¿No es cierto? Cortos. Ahora tenemos ciudades de 22 millones de habitantes, de 20 millones, Lima de 8, ¿no? Díganle que vamos a dejar de usar petróleo, ¿no es cierto? Ya, a ver, intenta. Junto a los carbones. Vamos a quemar bosques, peor todavía, ¿no es cierto? Quemar bosques, ¿no? Entonces, ese es un asunto, ese es un tema. Un tema es ese, de en qué punto nosotros cogemos el tema capitalismo y qué crítica le hacemos para dar el siguiente paso. ¿Ya? Y no es que ese siguiente paso lo vamos a hacer mañana, ese es el horizonte de transformación. Y es en función de ese horizonte que seremos regidores, alcaldes, parlamentarios, intelectuales, profesionales, productores pequeños y medianos, obreros, sindicalistas. Porque el otro gran cambio que hace Marx, que se perdió y por, no sé, pues ahí son cosas, él lo insiste una y otra vez, es que el protagonista de esta transformación no es el Estado. No es el Estado, ni el gobierno ni el Estado. Es la sociedad civil, decía. Es la sociedad civil. Porque además el proyecto final, recuerden que ya pintamos canas y hemos leído a los clásicos, el proyecto final es sin Estado. Sin Estado. Sin contradicciones. ¿No? Sin contradicción, pero sin Estado. Es sociedad civil que se reapropia de lo que el Estado le ha ido expropiando a lo largo de siglos. Entonces es un proyecto bien libertario, bien emancipador. Bien emancipador. En el camino hay que usar Estado, gobierno, etc. Pero es siempre no es para fortalecerlo, es para devolverlo a la sociedad. Autogobierno, ¿se acuerdan
los más canosos de la sala, ¿no? Ese era nuestro rollo, autogobierno, protagonismo popular, decía Ames, autogobierno, decíamos, ¿no? Poder popular, ¿no? Es hacia abajo, es hacia abajo, ¿no? Crear, forjar, poder popular, forjar de abajo, ¿no? Entonces, es cambiar el protagonista no es el Estado. Justamente el gran error del siglo XX, es fácil decirlo del siglo XXI, el gran problema es que se quiso hacer del Estado el protagonista de la transformación social. Y no puede ser, pues. Terminas en el autoritarismo más espantoso. Más espantoso. Entonces, no es tampoco la idea que cada individuo en su conciencia tiene que cambiar. Es más complejo que eso, seguramente, ¿no? Pero es sociedad empoderada, organizada, que se va apropiando. Y curiosamente, hoy hay mejores condiciones, hasta tecnológicas, para que la sociedad se reapropie de funciones. ¿No? Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Entonces, un tema es este tema del protagonista, sociedad, y otro tema que es el más importante, y espero voy a insistir en eso porque es clave, porque además es el tema que quisiera que pensemos juntos en las próximas semanas, es el tema de nuestra ubicación frente al capitalismo, no como economía solamente, frente a la civilización capitalista. Somos los profetas marginales, los predicadores loquitos de la plaza, ¿no? Somos los que nos ponemos ahí adelante del mundo diciéndole vengan por acá, síganme los buenos. O estamos operando al interior de las contradicciones del sistema. Estamos operando al interior de las promesas incumplidas del sistema. ¿No? Para mí es esta la escritura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El capitalismo prometió. Para mí un tema clave, por ejemplo, que estoy dando vueltas hace tiempo y vamos a conversarlo con amplitud luego, es el tema de la productividad. El tema de la productividad. ¿Sí? Porque esa es la gran bandera del capitalismo. Es el sistema más productivo de la historia de la humanidad. Yo me atrevo a cuestionar eso ahora. Creo que hay que discutirlo, pero solo podemos discutirlo si demostramos que desde una óptica socialista se puede pensar una economía mucho más productiva que la capitalista. Mucho más productiva. Es decir, que con menos tiempo de trabajo genere más valor, más riqueza y economice más recursos naturales, por supuesto. Si lográramos eso, demostrar eso no solo en teoría, sino en la práctica, es otra la batalla con el capitalismo, es otra la relación. Pero mientras el capitalismo no se encara de que nosotros somos los campeones de la ineficiencia, porque cada vez que hay un problema, lo que se nos ocurre es estatizar, ¿no? El principal mecanismo o el principal escenario en el cual un tema central del capitalismo, que es la propiedad privada, está en cuestión, es la Internet. Es la Internet. O sea, lo que no hemos podido hacer en la economía, o lo hemos hecho mal en la economía, en términos de cuestionar la propiedad privada, Internet hoy día no hay cómo afirmar ahí los derechos de autor, esa batalla, ¿no es cierto? El socialista busca desde dentro de, a partir de las contradicciones, a partir de las promesas incumplidas, a partir de los límites a los cuales va llegando el capitalismo, romperlo. Y es ruptura. Yo ahí yo para nada he cambiado mi actitud, ¿no? Esa ruptura no necesariamente es pues, con los fierros, etc., pero la transformación es ruptura, es transformación. No es que el capitalismo solito, poco a poco, sin darse cuenta, se va a convertir en socialismo. Es una historia complicada y van a haber conflictos y tensiones, rupturas, ¿no es cierto? Eso sin duda, ¿no? Pero es desde dentro. Los compañeros lo dicen, desde dentro. Esa es la potencia de Marx, es desde dentro. Por eso todos sus esfuerzos, ¿cómo se llama su obra cumbre? El Capital, que es el estudio de las contradicciones internas del capitalismo. Ahí no se habla para nada de la maldad o bondad del capitalismo, no es un problema moral. Es decir, este sistema tiene esta lógica, funciona así, ¿no? Se basa en esto. Esta lógica del capitalismo lo va a llevar una y otra vez a conflictos, a crisis. Y es ahí que nos toca a nosotros seguirnos de largo, ¿no? Por eso, el actor de la transformación, ¿quién es? En el discurso de Marx clásico del Capital, el actor principal de la transformación, el proletariado, un actor interno, ¿no es cierto? Interno, de dentro, no es un grupo de fuera, no son los pobres desarrapados los que van a saltar el capitalismo, o son los obreros o no hay, o son los que están adentro, son los que tienen
la potencia productiva, ¿no? Eso se ha complejizado hoy día, se podrá discutir luego, ¿no es cierto? Pero la lógica esa es la que yo quería plantear. La idea con el socialismo es la misma. El socialismo no puede implicar renunciar a ninguna de las conquistas y ninguno de los avances. No hablemos del capitalismo, solamente de la modernidad, ilustración, capitalismo, todas estas cosas. Si en algún momento se plantea que hay que renunciar, ahí hay un problema. No es el tema pan. Si para tener pan hay que sacrificar las libertades políticas, hay un problema. No puede ser. No es que nos oponemos a la industrialización capitalista para proponer una suerte de, no sé, país rural, ¿no es cierto? Que todos volvemos a las comunidades. No es viable, pues. Eso se hace con genocidio, no hay otro. Si no quiere hacer eso, tiene que hacer un genocidio en el país. ¿Cierto? No hay otra, la verdad. ¿Cierto? Si no, esta industrialización extractivista, depredadora, concentrada, ¿no es cierto? Nosotros la confrontamos con otra propuesta de industrialización más equilibrada, etcétera, variada, etcétera, ¿no? Todo lo que se quiera, ¿no? Y ahí, perdón, y ese es un punto bien importante de diferencia entre socialismo y los ecologismos radicales, por ejemplo. Ahora muchas veces confluimos en la calle, está bien, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. De fuera, como corrección, ¿no? Sino desarrollar. ¿Qué contradicción me toca a mí desarrollar? ¿Cómo? Para llevar el capitalismo a su límite y provocar la crisis. Porque al final va a ser con una crisis, con muchas crisis, ¿no? Y esto va a tomar años, décadas. Al capitalismo, decía un historiador marxista, le tomó 7 siglos. No, está en una formar el reunión. mundo. 7 siglos. Sus primeras células de capitalismo hacia 1200, 1300, en las ciudades italianas y en el norte de Europa. De ahí hasta el momento en que tú puedes decir que el mundo ya más o menos estaba bajo el control del capitalismo, pasaron 700 años. Hubo la ilusión de pensar de que la transición al socialismo iba a ser más corta, más rápida, ¿no es cierto? Y se iba a acelerar por el hecho de tomar el poder. No funcionó. Ahora, de hecho el mundo hoy es más socialista de lo que a veces creemos, en muchas cosas, también, ¿no? Y va a tomar su tiempo. Y es un proceso complejo. Pero, repito, una idea que mencioné antes, no es el Estado el protagonista. El Estado es instrumento. El protagonista de la transición del capitalismo al socialismo o a lo que venga luego, a los postcapitalistas, es la sociedad. Y dos, esa transformación se desarrolla a partir de los procesos internos de la sociedad capitalista, sociedad burguesa, sociedad moderna, como quieras ponerlo. Y tenemos entonces que identificar esos procesos internos. Yo no me canso de poner el ejemplo de Internet. Internet fue creada para la guerra. Internet fue creada por los militares norteamericanos para tener un sistema de comunicaciones que sobreviviese a un ataque atómico. O sea, una red de comunicaciones sin centro. Esa era la idea. ¿Ya? Ese instrumento creado para la guerra por la potencia capitalista hegemónica es hoy el principal terreno de batalla contra la propiedad privada. Era paralizar el capitalismo. Pero fíjense ustedes, ¿en qué consistía esa estrategia? En operar en el corazón del capitalismo. No en la periferia. Era en el corazón, en la empresa capitalista. Y esa es una lección, ¿no? Como digo, todo este tema sindical ha cambiado mucho, el capitalismo industrial, ¿no? Pero como lección de dónde se construye el sujeto, esa lección es central. El sujeto se construye en el corazón de la contradicción del sistema, no fuera del sistema. A partir de la contradicción interna del sistema. Aprovechando lo que el sistema te ha dado, el sistema te ha transformado en obrero, el sistema te ha transformado en apéndice de la máquina. Perfecto, pero te ha dado la posibilidad de parar la máquina. Aprovecha eso. ¿Para qué? Para corregir la empresa. Puede ser que en algún caso sí, para que menos corra de trabajo, etc. Pero de repente en algún caso para un cambio mucho más decisivo, para hacerte de la empresa. La autogestión, el control obrero, esas consignas que se usaron en otros momentos en la lucha revolucionaria, ¿no? Todo el discurso de derechos humanos, eso es un discurso burgués. Los derechos humanos son un discurso burgués, de la burguesía en ascenso, de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Es un discurso burgués. Era la gran bandera de la burguesía emergente para tirarse abajo en los privilegios feudales. ¿No es cierto? Pero
pero no le duró 10 años a la burguesía en el poder respecto a los derechos humanos. Hoy día, ¿en manos de quién está esa bandera? ¿Para qué luchas es útil esa bandera? Útil es, bueno, da una mala imagen del término. ¿En manos de quién está esa bandera hoy? No de las burguesías, de los pueblos, de los trabajadores, de los indígenas, de todo el mundo. ¿No? Entonces, es un ejemplo clarísimo el tema de los derechos humanos. Texto que me parece que es fundamental para esta conversación, y es curioso que es un texto que uno lo ha leído un montón de veces, y yo lo leí. Soy de la generación que lo primero que hacíamos era leer ese texto. Es el Manifiesto Comunista. Y es en particular el segundo capítulo del Manifiesto Comunista. Léanlo con atención, como si lo estuviesen leyendo por primera vez. Olvídense del título del Manifiesto Comunista y lean la descripción que hace Marx del mundo capitalista, del mundo burgués capitalista. ¿Ok? Léanlo como eso, es una descripción. Según, no me acuerdo si es Keynes o el otro gran economista liberal del siglo XX, es el elogio más grande que se ha escrito al capitalismo nunca. Yo cuando leí esa frase, ¿será o no será? Volví a leerlo y la verdad es que sí. ¿No? O sea, si alguien le reconoce al capitalismo una fuerza, incluso sobrevalora, mi impresión, sobrevalora la potencia transformadora del capitalismo, es ese texto de Marx, el capítulo segundo. Entonces léanlo. Captar esa, a ver, tratemos de captar cómo se ubica Marx frente al capitalismo. ¿Ok? ¿Cómo se ubica? ¿Cuál es su percepción? ¿En qué disposición se pone? ¿Qué cosas descubre? Y la pregunta que ya nos sugería aquel amigo, ¿no? Que como suerte me gusta el término, como una especie de tarea, en todo caso, como una especie de trabajo a desarrollar en las próximas semanas, es cuáles son para nosotros hoy, en el mundo de hoy, en el Perú de hoy, aquellas contradicciones, aquellas promesas, aquellos procesos del capitalismo que son los que deberíamos tomar para desarrollar el movimiento crítico. ¿Ok? ¿No? Así como el gran punto que tomó Marx es el tema del trabajo asalariado. Él se dio cuenta que a la base del capitalismo había un problema de trabajo no pagado, la plusvalía. Ese fue el punto. Y con eso armó todo su proyecto, su propuesta, y ese fue el punto central del tema. Eso sigue teniendo vigencia, me parece a mí, pero se ha complejizado. Pero así como hay ese punto, hay otros. Antes mencionamos los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso que Marx ni siquiera lo tomó en cuenta. A mí no le parecía para nada relevante. Y hemos hablado de Internet, y podríamos hablar de productividad, y podríamos hablar de asociatividad productiva. En fin, hay una serie de cosas que están ahí en el capitalismo, en curso y en frustración a la vez, ¿no? Que son las que nosotros podríamos trabajar como propuestas ya en concreto. ¿Okay? Entonces, en el capítulo hemos sugerido algunos textos. Al leer esos textos, sobre todo el manifiesto, ¿en qué actitud se pone Marx frente al capitalismo? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que él descubre como potencialmente revolucionario en el capitalismo? Y la siguiente pregunta es, nosotros, ¿qué descubrimos en nuestro capitalismo peruano y global como potencialmente revolucionario? Esos son los cimientos para una propuesta socialista que sea efectiva en el mundo